Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la quinta revelación, el libro de Urantia. El tema que tomamos para el Congreso fue la mente como terreno de elección. Pero antes de arrancar para que Jairo nos cuente de qué se trata todo esto, quisiera compartirles a ustedes quién es Jairo. Jairo Franco Londoño es médico y cirujano, tiene una maestría en historia, es especialista en psiquiatría, tiene una maestría en ciencias, es PhD en ciencias de la salud, investigador de conciencias, trabajó en electroencefalografía, suicidio, mente, neuropsiquiatría. Lector del libro Urantia desde el año 1992, hace 32 años. Y él nos comparte también que justo hoy, 18 de un año atrás, nació el día de hoy. Qué rico que usted haga este pequeño esfuerzo de compartir sus conocimientos y su sabiduría el día de hoy. ¿Verdad, Jairo? Gracias, muy amable. También debo decirles un pequeño paréntesis, vamos a seguir trabajando este mismo esquema de conferencias extensivos al Congreso. Jairo, entonces, ¿qué nos puede contar sobre este tema para mí que es muy especial? Porque si nosotros entendemos de qué se trata la mente, de verdad que el camino va a ser mucho más fácil. Entonces, cuéntenos. Bueno, muchas gracias, Wilson, por la presentación. Como les decía ahorita, muchas gracias por la paciencia que me tuvieron, por haberme esperado hasta hoy. La verdad es que es uno de los temas que siempre me ha apasionado. Y dado que es uno de los temas que me ha apasionado y que yo tuve la oportunidad de conocer el libro Durantia cuando estaba estudiando medicina, entonces, cierto día, cuando yo llegó el momento de elegir a qué dedicarme específicamente, porque cuando uno estudia medicina es como estudiar bachillerato, tiene que por obligación de forma empírica o de forma académica irse por una línea. Me acuerdo que los primeros que yo conocí urantistas cuando empezó Internet fue justamente a Ramón y Carlos Zapata, que está en los mundos moronciales. Entonces, en una oportunidad tuve tiempo para caminarme todo Manizales con Carlos y él fue una de las personas que me recomendó estudiar psiquiatría, dado los temas que me interesaban del libro Durantia, y la verdad es que seguí su recomendación y no me arrepiento. Entonces, por eso es que promoví que este fuera el tema del Congreso. Afortunadamente tuve buen eco con Wilson, con Norma y con los organizadores. Y pues bueno, aquí estoy, hermano, y espero que sea un tema que nos permita abrir un campo de discusión. Em, Ay, perdón un segundito que tengo un perro aquí. También de comentarles que Jairo va a hacer una pequeña exposición y ustedes pueden ir escribiendo ahí en el chat las preguntas que Bueno, tengan y al final las hacemos. ¿Ok? Entonces, compartan lo que estamos escribiendo de qué ciudad se encuentran. Qué bonito, qué chévere compartir de qué países, ciudades. Y a su vez, pueden ir haciendo las preguntas que al final va a haber una sesión de preguntas para Jairo. Listo, Jairo, sigamos. listo, bueno, muchas gracias. Entonces, primero, pues quisiera decirles, ¿cómo hago para reducir esto acá? Está muy bien. ¿Está corriendo la imagen o no? Está la imagen sola en la mente de terreno de elección y tiene los punticos. Norma, ¿a usted alcanzó a llegar la presentación? Sí, yo Listo. la tengo, aunque Listo, no bueno. sabes. Entonces, esto Wilson que también la tenemos tiene. aquí, gracias. Esto que tenemos aquí con el número uno es una microfotografía electrónica del cerebro de un ratón. Y esto que tenemos aquí como número dos es la fotografía del centro del universo de como era hace 9.000 millones de años. O sea que esta fotografía para llegar acá, desde que esta imagen estaba, han transcurrido 9.000 millones de años. Y la traje para que hagamos la analogía visual que existe desde el punto de vista del cerebro
y del universo. La fotografía de arriba, que está en moradito, no sé si ven mi cursor, sí, sí lo ven, Sí, es una célula y la fotografía que está aquí en verde es una nebulosa. Esto es un eritrocito, es la fotografía de un eritrocito y esto es una nebulosa. Esto que vemos aquí abajo se llama una célula madre pluripotencial. De la célula madre pluripotencial salen todas las células que nosotros conocemos. Cuando seamos capaces de dominar la técnica para la reproducción de estas células madres pluripotenciales, se habrá solucionado el problema del cáncer y seguramente, como dice nuestro querido libro, podremos acercarnos a vivir más de 500 años. Resulta que existe una forma para estudiar el cerebro, fruto de un avance científico que sucedió hace unos 120 años, que se llama teoría de grafos. Esto surge porque en una ciudad holandesa habían, o sea, eran como varias islas, todavía son, pero había dos islas conectadas por 7 puentes. Entonces se hacían la pregunta que lanzaron a los matemáticos de cuál era la ruta precisa para pasar por los 7 puentes sin necesidad de repetir el camino. Fue un señor, Thomas Euler, quien encontró cuál era la forma para poderlo hacer y a partir de ahí surge la teoría de grafos. Posteriormente, hace unos 60 años, con el desarrollo de los sistemas de cómputo, se puede desarrollar esta teoría y nos ha permitido no solamente conocer el funcionamiento del universo, sino también nos ha permitido aproximarnos al funcionamiento cerebral. De tal manera que hoy permanentemente se están recogiendo datos con electroencefalografía y con imagenología funcional y nos permite construir lo que se denomina el proyecto Conectoma Humano. El proyecto Conectoma Humano es algo similar al proyecto Genoma Humano con los genes, cuando fuimos capaces de saber exactamente qué implicaba cada gen. De tal manera que hoy tenemos un libro como de 1 millón de páginas y apenas estamos viendo específicamente qué significan esas letras y cuál es la traducción en la vida que tienen. Pero para ello hubo de transcurrir 20 años hasta que se pudo establecer el proyecto Genoma Humano. De una manera similar, estamos hoy hablando del proyecto Conectoma Humano y esto parte de la teoría de grafos y nos permite aproximarnos a cuál es la causa de enfermedades mentales como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, como la demencia, que es así ya muy adelante en investigación. Y esto nos invita a entender que los trastornos mentales surgen como una desregulación, una disregulación de las redes. La teoría de grafos ha explicado cuáles son los patrones de no conectividad que están tras estas patologías y también nos permite entender cuáles son las regiones cerebrales que están conectadas, porque realmente todo está conectado con todo. Nosotros creemos que somos una isla aparte, pero realmente todos estamos conectados con todos. Cualquier persona, por ejemplo, podría estar a 7 conexiones, por muy lejos que esté, de conectarse con cualquier persona del mundo, incluso con Biden. Si alguien tiene una idea maravillosa para parar la guerra y crea que necesita conectarse con Biden, tenga la plena certeza que está a 7 personas de conectarse con él. De tal forma que surge una una profundización dentro de la teoría de grafos que se llama la teoría del mundo pequeño y que demuestra que uno está máximo a 7 personas de conectarse con otra persona. Hace unos 100 años atrás, el gran, o tal vez unos 90, 85, tal vez 90 años, Albert Einstein y Max Planck decían que así como funciona la gravedad, es decir, el sistema solar,
de manera similar deberían funcionar los átomos. La verdad es que eso no se ha podido dilucidar y él planteó la teoría del campo unificado. Apenas hasta hoy día hay una teoría que surge de la teoría cuántica, que es la teoría de cuerdas, y hasta ahí vamos. Y dice que todo está conectado por pequeños hilos muy diminutos que conectan absolutamente todo. Esto lo dice el libro Duranti. Y ahorita estamos llegando a esta conclusión. Entonces parece que la teoría del campo unificado que buscaban Max Planck y Albert Einstein em, está reflejada en esto que se conoce como la teoría de cuerdas, de la cual nos habla el libro Durantia, diciendo que en efecto todo está conectado por pequeños hilos y pues fue antes de que lo plantearan los que hoy hablan de la teoría de cuerdas. Esta sola cosa ha dado pie como a 17 premios Nobel. Entonces, la teoría del campo unificado, manifestada en la teoría actual de la teoría de cuerdas, permite decirnos que la gravedad, es decir, los sistemas planetarios y los átomos, tienen unas vibraciones y que esas vibraciones se dan por esas pequeñas cuerdas que nos une a todos. Es decir, todos estamos unidos, todo está conectado con todo y por eso es que empecé hablándoles del universo y del cerebro. Pero entonces, eso no es lo que nos reúne aquí, sino que a nosotros aquí hoy nos convoca cómo es el funcionamiento de la mente y cómo es eso de que la mente es terreno de elección. Eh, en las conferencias de hace unos 15 días ya nos hablaron de los impulsos mentales, pero resulta que es que en la mente, y en eso no voy a profundizar, pues resulta que en la mente es donde vive el yo. Y el cerebro funciona mm, desde pequeño buscando patrones y después la memoria va identificando esos patrones y fortalece los patrones o disminuye la fortaleza de esos patrones y eso también es teoría de grafos. Por eso la teoría de grafos nos habla de aristas, de nodos y de lo que ellos llaman hubs, que sería como un aeropuerto grande, como por ejemplo el aeropuerto de Bogotá. Todos tenemos que pasar por Bogotá para ir a otra ciudad. Y resulta que entonces el yo, viviendo dentro de la mente, identifica varios patrones para tomar decisiones. Yo permanentemente estoy, por ejemplo, en este momento veo el computador, veo el celular, veo la luz y mi cerebro está haciendo conexiones a raíz de una cosa que se llama los nanoestados, los microestados y los macroestados. Un macroestado dura 20 segundos y es lo que se demora una persona para establecer una idea y expresarla después de que suceden estas conexiones. Un microestado es una estabilidad eléctrica cerebral que dura aproximadamente 300 a 400 milisegundos y está formado por nanoestados que tienen un tiempo de 30 nanosegundos y es lo que permite, por ejemplo, que el ojo sea capaz de identificar un cuadro, se demora 30 nanosegundos. Para poder establecer que ese cuadro se relaciona con una ventana, se demora un microestado, es decir, de 300 a 400 milisegundos. Pero para explicar que ese cuadro que yo estoy viendo es una ventana y que en esa ventana hay unas matas detrás y que está iluminada por un vidrio y que hay una cortina, me demoró 20 segundos para ya unir el nanoestado, el microestado en el macroestado que sería una idea. Pero resulta que el yo, viviendo en esa mente, siempre está como mediando entre lo que nos impulsa el espíritu y lo que nos dice la mente. Por eso en la mente el yo construye o destruye y detrás de la voluntad está el yo y el funcionamiento mental. Entonces, tenemos claro que hay unos sistemas de la mente. Hay unos sistemas de la mente antes de la experiencia, eh, antes de que aparezca la vida como tal, y esa mente es lo que se llama la mente no experiencial, donde es antes de estos impulsos mentales
o de estos espíritus ayudantes de la mente de la que ya nos hablaron, la intuición, la sabiduría, la adoración, etcétera, y está controlada por o más bien, depende de los controladores físicos decanos. Cuando en un planeta ya logramos que en los cerebros se perfectamente encaje el funcionamiento de estos 7 espíritus ayudantes de la mente, entonces viene lo que se llama la mente sujeta a los espíritus ayudantes, donde está el intelecto subhumano, representado, como ya todos recordaremos, en los primeros 5, y el intelecto humano que viene con la moralidad en los últimos 7. Y existe un tercer nivel de mente, que es la mente morontial o la mente moroncial, que es en la que funcionaremos cuando lleguemos a Jerusalén y al primer mundo moroncial. Realmente la mente es la que domina la materia. Entonces la mente permite establecer la creación de mecanismos materiales, nos impulsa a descubrir misterios ocultos, nos permite explorar sistemas remotos, nos permite formular sistemas mentales, nos lleva al logro de la sabiduría. Cuando lleguemos a la sabiduría, quiere decir que estamos alcanzando el nivel de los pleno de los 7 espíritus ayudantes de la mente. Esto nos lleva a logros de nivel espirituales y nos lleva a algo de lo que nos habló Andrés, que es el cumplimiento de los destinos divinos, que es el supremo, el último y absoluto. De tal forma que yo puedo hoy, gracias a todo esto que les estoy diciendo, el desarrollo de la teoría de grafos, los sistemas computacionales llevaron a lo que hoy es la inteligencia artificial. De forma tal que yo con estas cosas le puedo decir a la IA, yo quisiera una imagen de cómo sería Melquisedec, de acuerdo al libro de Urantia, cuál sería una visión, cuál imagen podría yo tener de un Melquisedec. Y esta fue la imagen que me dio, porque uno siempre está buscando mecanismos materiales para funcionar e intenta buscar misterios ocultos para explorar sistemas remotos, nos lleva a la formulación de sistemas mentales y de ahí en adelante hemos con eso de llegar a alcanzar la sabiduría y finalmente llegar al ser supremo, al último y al absoluto. Pero entonces no se trata solamente de hablar de la mente sin decir qué es la realidad. ¿Será que realidad es lo mismo que la verdad? ¿O más bien será que la realidad es algo que yo construyo con las verdades de algo? Por ejemplo, veamos aquí este frasco. No sé si lo puedan ver. Si yo veo esto, es un frasco, pero yo puedo verlo por delante y creer que es un rectángulo. Lo veo de esta forma y creo que es un círculo. Lo veo de esta otra forma y creo que es un círculo. Lo veo así y puedo pensar que es un rectángulo oblicuo, pero cuando ya los distintos puntos de visión, que pueden ser individuales o ayudados por otras mentes, me permiten ver y darme cuenta que es realmente un frasco que contiene un medicamento y que probablemente si lo consumo me puede beneficiar o me puede intoxicar. Pero entonces, eso quiere decir que la realidad se construye con las verdades individuales. Pero resulta que la verdad es algo más que simplemente un mecanismo para construir realidad. La verdad es un valor. Por lo tanto, yo no lo puedo definir. Nadie me puede definir qué es amarillo, nadie me puede definir qué es rojo, nadie me puede definir qué es azul, pero yo sí puedo definir qué es morado en virtud de explicar que es una mezcla entre el rojo y el azul. Lo mismo, yo no puedo explicar qué es la verdad, yo no puedo explicar qué es la belleza, yo no puedo explicar qué es la bondad, pero yo sí puedo decir que la honestidad es una mezcla entre la verdad y la belleza. Y solamente como son valores, no los puedo tener en el nivel de la mente porque están por encima de la mente, pero sí los puedo sentir. Uno sabe cuándo está en la verdad, uno sabe cuándo está ante la belleza y uno siempre tiene la certeza de dónde está la bondad. ¿Y por qué yo siempre sé dónde está la bondad y a veces no sé muy bien dónde está la verdad y dónde está la belleza?
Pues por una sencilla razón, porque la belleza hace parte del espíritu materno del universo, es decir, del Espíritu Santo, y es una ayuda que yo tengo como persona de afuera hacia adentro. Es un atributo que pertenece a la tercera fuente y centro, y en este universo, pues específicamente en el Espíritu Santo. Yo no puedo saber específicamente dónde está la verdad, porque la verdad también es una ayuda de afuera hacia adentro. Pertenece al circuito del Hijo Eterno, y lo que se construye o lo que llamamos espíritu de la verdad hace alusión a esto. Lo que se llama belleza tiene relación directa con el Espíritu Santo. En cambio, la bondad es un atributo de la primera fuente y centro. Y como yo tengo una chispa de él dentro de mí, por eso yo siempre siento y sé dónde está la mayor carga de bondad. Y la idea es que nosotros nunca reprimamos un acto de bondad. Infortunadamente vivimos en un mundo construido, en lo que estamos construido, el inconsciente colectivo del que hablaba Jung es toda esa carga de emotividad y de pensamientos que yo voy emitiendo hacia el cosmos, y que de una u otra manera, por aquella teoría que les hablé de la teoría de cuerdas, van a impregnarme a mí. Entonces, yo sé dónde está aquel acto de bondad, pero ese inconsciente colectivo del que todos hacemos parte, como se dice inconscientemente, como su dice su nombre, entonces me permite que lo que me han dicho es, ay, mucho cuidado, porque el vivo vive del bobo. Si vos te vas para aquel lado, de pronto ese man te va a violar. Si vas para aquel lado, de pronto ese man te va a secuestrar. Si te metes por ese lado, de pronto te van a violentar. Entonces todo ese inconsciente colectivo funciona en mí y me reprime esos sentimientos de bondad, los cuales yo siento y siempre sé dónde están. Entonces la bondad es la certeza. Si yo quiero ir ganando en la vida, si yo quiero ir construyendo, entonces yo tengo que guiarme por la verdad, la belleza y la bondad, y de acuerdo a esas decisiones que yo vaya tomando, voy escalonando lo que denominamos los círculos de evolución psíquica. No sé si de esto hablarían en el Congreso, pero pues a grandes rasgos van del séptimo al primero. Cuando llego al tercero con mis decisiones, logro tener un serafín guardián personal, y cuando llego al primero, ya puedo tener certeza de la comunicación con mi ajustador del pensamiento, y lo puedo directamente escuchar y puedo hablar con él. Y en la medida que yo vaya evolucionando, partiendo del séptimo hacia el primero, pues no solamente voy teniendo un equipo de serafines, un querubín y un sanobín, o sea, 4 personas, pero que tienen que dormir. En el séptimo están para 1000 personas, en el sexto para 500, en el quinto para 100, en el cuarto para 10, y en el tercero tengo exactamente ese equipo, un serafín positivo, un serafín negativo, si se quiere, para entenderlo un poco y nos permita aproximarnos a ese concepto. Digamos que un femenino, un masculino, aunque no es específicamente así, sino que para entender, y un querubín y un sanubín. Y tengo esas 4 personas solamente para mí, para mi ayuda, para mi progreso mental. Y en la medida que yo vaya obteniendo eso, pues es mucho más fácil 4 personas ayudándole a uno solo que 4 personas ayudándole a 1000. ¿Y cómo hago yo para subir, para alcanzar estos niveles de evolución psíquica? Con base en mis decisiones. Y la brújula para tomar esas decisiones es la verdad, la belleza y la bondad. Cuando yo no sepa dónde está la verdad, ni sepa dónde está la belleza, sabemos que siempre sentimos dónde está la bondad. Y en la medida que yo voy haciendo eso, voy evolucionando en la parte material, en la parte mental y en la parte espiritual. Porque la realidad de la que hablamos al principio realmente se puede diseccionar en 3 grandes componentes: los hechos materiales, los significados mentales y los valores espirituales. Esto es lo que construye la realidad. Pero resulta que para yo construir la realidad tengo que utilizar la voluntad. Y con mi voluntad, cuando yo decido hacer la voluntad de Dios y decido dejarme llevar por la verdad, la belleza y la bondad, como lo dijo Andrés en su presentación, me voy
aproximando o voy permitiendo que haya una actualización del Ser Supremo, porque yo tengo la posibilidad de modificar la realidad. Yo tengo la posibilidad de afectar la realidad positiva o negativamente. La mente domina la materia, pero la mente responde al supercontrol último del espíritu, que en mí está representado, como ya habíamos dicho, por el ajustador del pensamiento. Listo, entonces resulta que la mente se puede subordinar voluntariamente a la voluntad del espíritu y es la única manera de alcanzar la inmortalidad. A veces van a haber escrito espíritu con E y mayúscula y a veces lo van a haber escrito con E minúscula. Cuando yo escribo aquí espíritu con E mayúscula, me refiero al ajustador del pensamiento. Y específicamente, como todos sabemos, el ajustador del pensamiento directamente es una chispa de la personalidad del Padre dentro de nosotros, lo que nos hace a todos los seres humanos iguales. Yo no puedo decir que soy igual a otro ser porque físicamente no, pero siempre soy igual en esa potencialidad de elegir. En eso es lo que yo soy igual. Y si yo elijo hacer que mi voluntad se guíe por la verdad, la belleza y la bondad, todos vamos a alcanzar niveles materiales de comodidad, niveles mentales de sabiduría y vamos a alcanzar finalmente la inmortalidad. Para nosotros es difícil entender que un espíritu pueda tener cuerpo, pero para ellos, para aquellos que son espíritus, para ellos es difícil entender que, o sea, para ellos todos los espíritus tienen cuerpo, pero para ellos el dilema es el contrario, cómo la materia tiene espíritu y cómo es el cuerpo de aquellas personas que tienen a Dios dentro y no son capaces, en la medida que están por encima y funcionando con una mente por encima, entender cómo es que esa forma, o sea, que estos seres que somos nosotros podemos tener forma. Porque los seres espirituales, por ejemplo, Miguel es algo tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que nosotros somos como el microbio, el microbio, el microbio, el microbio, el microbio, el microbio, por 10 a la n de lo que es Jesús. Por eso en algunos pasajes de nuestro amado libro dicen que en los mundos moronciales, los seres materiales, como, perdón, que los seres moronciales necesitan medios materiales para desplazarse, medios que atraviesen el aire, como aviones, yo no sé qué será, pero algo similar. Pero en cambio que los seres espirituales son capaces naturalmente de desplazarse a pie, por lo menos dentro de los planetas. Bueno, eh, cuando yo hablo de esto, entonces me estoy refiriendo a que el cerebro funciona con base en el pensamiento, las emociones y el comportamiento. El pensamiento sucede en la corteza prefrontal, las emociones en la corteza límbica y el movimiento en los núcleos de la base, el cerebelo y la corteza dorsolateral, lo cual nos permite actuar, permite que nosotros seamos capaces de sentir, que seamos capaces de pensar y que en ese mismo orden de ideas seamos capaces de movernos. Pero entonces la persona tiene dos decisiones o tiene dos posibilidades. O se deja hallar por los venenos mentales, como por ejemplo, que ya ustedes los conocen, la envidia, los celos, las sospechas, el miedo, el egoísmo, y me faltan otros dos que no recuerdo en este momento, pero también la persona puede decidir parecerse a Jesús. Y la mejor forma de parecerse a Jesús o a Miguel es seguir los frutos del Espíritu. Es muy difícil seguir los frutos del Espíritu, pero la manera más expedita para yo aproximarme a esos frutos del Espíritu es intentar imitarlos. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? La bondad, el amor, la dulzura, la fe, la templanza, la resignación, la alegría, la humildad y la paz. Es muy difícil serlos, es más difícil aparentarlos o creerlos ser, pero en la medida que yo los intento aparentar, me estoy aproximando al ser y como bien lo dice el libro de Urantia, el cielo es el que está pavimentado de buenas intenciones,
no precisamente el infierno es el que está pavimentado de ellas. Entonces, entendiendo que la realidad tiene esos tres niveles, la parte material, la parte mental y la parte espiritual, yo a través de la parte material puedo llegar a la salud. A través de la parte mental puedo llegar al juicio o a la cordura o a la sabiduría. El juicio es la capacidad para tomar buenas elecciones, para decidir. Y a través de la parte espiritual yo puedo llegar a la felicidad. Pero de la misma manera, si yo no busco estos frutos del espíritu, entonces yo me puedo llenar de venenos mentales y mi mente entonces empieza a funcionar en un nivel muy bajo y a través de la parte material yo me acerco es a las adicciones, adicciones al dinero, al poder, a la comida, a las tajadas maduras, a todo lo que conocemos como cocaína, heroína, en fin. Si yo no trabajo bien esto de forma integral y me dedico solamente a la parte mental, puedo llegar al dogma. Y es ahí donde yo puedo ver personas muy intelectuales que incluso llegan a ganarse premios Nobel y sin embargo no son capaces de reconocer la parte espiritual, pero sin embargo si me dejo llevar solamente por la parte espiritual, llego al fanatismo. Y la idea no es que yo sea adicto, dogmático ni fanático, sino que yo a través de la materia llegue a la salud, a través de la mente al juicio o la sabiduría y a través de lo espiritual a la felicidad. Entonces, esto me permite hacer la conexión con algo que por muchas partes del libro habla, la naturaleza, el origen, la naturaleza y el destino. Si usted quiere saber cómo se va a comportar un ser, mire cuál es su origen, mire cuál es su naturaleza y mire cuál es su destino para poderse aproximar a la comprensión de él. Pero de nuevo, retomando la charla de Andrés Ramírez, él nos hablaba del ser supremo y del actor conjunto. Y entonces ahí nos hablan del original. Lo original es la primera fuente y centro. Lo actual es lo que somos en este momento. Y lo potencial es la hasta dónde tenemos capacidad de llegar a ser teniendo este origen y esta actualidad. Entonces, la actualidad es lo que el hombre busca. La potencialidad es lo que el hombre evoluciona en ese camino. Esta interacción entre lo actual, lo potencial y lo original genera unas tensiones. Y estas tensiones dentro de lo que nos conocemos como la infinidad da la posibilidad de obtener el crecimiento. Crecimiento que se puede ser crecimiento del universo, crecimiento de la persona, crecimiento como grupo social, pero resulta que lo potencial, el potencial que yo tengo, puedo fracasar como individuo y una persona puede no llegar a obtener los logros suficientes para alcanzar los mundos moronciales. Y ese individuo fracasa como individuo, pero nunca lo potencial se pierde en lo total, porque la voluntad de Dios siempre es. La voluntad de Dios siempre suceda. Lo quiera la persona o no lo quiera. Lo quiera la persona que se llama ser humano o lo quiera la persona que se llama la Nonandek. Lo quiera Satanás, lo quiera Lucifer, lo quiera la Caligastia o lo quiera la Ligastia, independientemente de lo que la Nonandek, Melquisedec, Borondalek, en fin, quieran, siempre sucede la voluntad de Dios. Y esto es lo que yo les decía ahorita, que nosotros somos el microbio, el microbio, el microbio por 10 a la 10, que en cambio Miguel es muy grande y es eterno, pero no infinito. En cambio el Espíritu Santo es infinito, pero no eterno. Esto permite entender que Jesús se puede mover por todo el espacio, por todo su universo de Nevadón, pero para moverse de un sistema a otro, sí, de un sistema a otro, para eso necesita consumir tiempo. En cambio, el Espíritu Santo no se puede desplazar del centro del universo, pero sí es independiente del tiempo. No necesita tiempo para recorrer espacio. No se puede mover de donde está, pero es independiente del tiempo. Entonces, como Miguel depende del tiempo, perdón,
es eterno, pero no es infinito. El Espíritu Santo, en cambio, es infinito, pero no eterno. Y entre los dos les permite ser absolutos. Entonces, en la medida que yo voy tomando decisiones, voy alcanzando ese potencial que tengo eh, de llevar el yo acercándolo a Dios. Y esto, lo primero en que yo, la primera aproximación al Dios que yo tengo desde la materia y la amoroncia, o sea, en el universo, es Miguel y el Espíritu Santo, es decir, los creadores. En la medida que yo salgo del universo, entonces voy comprendiendo lo, el amor de los ancianos de las días. En la medida que sigo evolucionando, me acerco al amor de los 7 espíritus rectores. Esto me va a llevar después al Ser Supremo, esto me va a llevar al actor conjunto, esto me va a llevar al Hijo Eterno y finalmente en Jabona me va a llevar al conocimiento del Padre Universal. Situación que parece genera mucha envidia en otros seres, como lo podemos demostrar con la mala actuación que tuvieron por aquí los Lanonandek originales, que no los quiero volver a nombrar, pero que ya sabemos que se equivocaron. Y ellos, dentro del manifiesto de Lucifer, podemos leer en el libro Urantia que ellos sentían como cierta envidia de que ellos no pudieran llegar exactamente al conocimiento de Dios, o sea, al Padre Universal. Por eso empezaron a dudar de Miguel, empezaron a sembrar la duda, le empezaron a decir a los hombres que nunca íbamos a poder llegar a ser como Dios, que eso era mentira, porque cuando hablaban con los finalistas, no eran capaces desde el punto de vista de una mente a otra explicarles muy bien cómo era Dios. Pero esos son los caminos que tenemos, por decir algo, los diferentes dioses, eh, hasta que finalmente llegó al Padre Universal. Entonces, esto tiene una connotación desde el punto de vista de la psiquiatría. Llegó Freud hablando de la conciencia, él habló del subconsciente, pero se le olvidó hablar que realmente en ese inconsciente también está el supraconsciente. El libro Durante nos dice que no solamente existe conciencia e inconsciencia, sino que en el inconsciente está la subconsciencia y la supraconsciencia. Y eso lo puedo yo entender en mi mente, aproximarme a mi mente, llevarlo a la realidad con mis actos, y eso me permite acercarme, actualizar el Ser Supremo. Entonces, ¿cómo hago yo teniendo en cuenta que la actitud es la interacción voluntaria entre mi mente y las otras mentes? ¿Cómo hago yo para ser sostenible como persona? Pues a través de esto, a través de la empatía primaria, la empatía secundaria y la empatía terciaria. La empatía primaria es ponerme en el lugar del otro, lo que llamamos comúnmente empatía. Pero resulta que la compasión es el segundo nivel de empatía, donde yo puedo llegar a hacer algo para mitigar el dolor o para favorecer la alegría de ese otro. Y eso me lleva al tercer nivel de empatía, que es la empatía espiritual, es decir, al amor. Pero resulta que también se necesitan unos elementos que se llaman, o sea, yo no solamente debo ser sostenible como persona, sino que también debo ser sostenible como sociedad. Cuando yo hablo de la sostenibilidad grupal, me estoy refiriendo a la sostenibilidad que está detrás de todo lo social, cuando hay dos o más personas. Entonces, para buscar esa sostenibilidad social, yo debo buscar los máximos niveles de igualdad, los máximos niveles de calidad de vida y los máximos niveles de mejoramiento permanente como, eh, como seres humanos. Discúlpeme, pero me tengo que tomar un medicamento. Listo. Entonces, eso me lleva a aproximar, o sea, la gente normalmente cree que, por ejemplo, ante un acto suicida, solamente es mandar un medicamento. Entonces van donde el médico, de un acto suicida le formula un medicamento y creen que solo con esto
ya la persona obtiene mejoramiento. Pues resulta que cuando yo estoy actuando con un medicamento, solamente estoy actuando en uno de los 7 pilares que construyen el desarrollo de la personalidad, el biológico. Pero existen otros 6: el mental, el cultural, el social, el cognitivo, el emocional y el espiritual. Entonces, ustedes ven, pero ¿cómo así? Es que lo mental es distinto a lo cognitivo. Lo cognitivo es mi nivel de inteligencia. Entonces, cuando una persona tiene, por ejemplo, un déficit cognitivo de nacimiento, digo que tiene un retardo mental. Cuando esa persona madura y ya le da es una alteración cognitiva en la adultez, digo entonces que tiene una demencia. Y eso es diferente a lo mental, porque ya sabemos que lo mental es aquello donde actúan los 7 espíritus ayudantes de la mente y que puede llevar, por ejemplo, en sistemas patológicos a las alucinaciones y los delirios. Y cuando yo quiero, en efecto, tratar una persona de manera integral, debo buscar, de esto sabe mucho más nuestra querida Carolina Niño, debo buscar actuar en lo biológico, lo mental, lo cultural, lo social, lo cognitivo, lo emocional y lo espiritual. Y lo emocional es todas las emociones, todos los sentimientos que yo tengo, que como les dije en una imagen anterior, está realmente en la zona límbica. Entonces, la instrucción que teníamos era que nosotros no íbamos a llegar a leer, a hablar, ni a cargar una imagen con un poco de letras. Entonces, solamente utilizo este fragmento del libro para cerrar mi presentación, porque no les dije, yo trabajo en 2 instituciones, es mi papá, la otra es mi mamá, desde el punto de vista social. Trabajo en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la parte de neuropsiquiatría forense, y trabajo en la Universidad Tecnológica de Pereira. Y en ambas tengo roles de docente. En el Instituto Nacional de Medicina Legal tengo una función que se me ha asignado para promover la investigación y la ciencia en el instituto, aparte de mis funciones como psiquiatra. Y en la Universidad Tecnológica, pues también tengo funciones como profesor y tengo funciones en ambos lugares que me llevan a ser, como lo dijo Wilson al principio, me lleva a ser un investigador de MinCiencias. Entonces, en este orden de ideas, siempre, donde me toque dar charlas, suelo cerrar con una frase del libro Durantia. Por eso, aunque la instrucción que se me dio, es que no fuera a utilizar fragmentos del libro Durantia en ninguna parte, solamente lo utilizo en la diapositiva final. Y es, si la mente no puede establecer, para este caso específico, obviamente que siempre la cambio de acuerdo al tema que voy a dar. Al principio no colocaba libro Durantia cuando nadie sabía quién era yo, pero como ya estoy adquiriendo algún nombrecito en esos ambientes de la universidad y del Instituto de Medicina Legal, ya abiertamente escribo la frase y coloco abajo libro Durantia. Pero como ustedes son urantistas, es decir, urantianos conscientes, porque todos somos urantianos, les coloco la cita. Está en el documento 115 en la parte 1. Si la mente no puede establecer conclusiones, si no es capaz de llegar a los orígenes, se inventa conclusiones y se inventa los orígenes. Muchas gracias. Esto es lo que les tenía. Espero que me hagan preguntas fáciles, que me sepan las respuestas. No, mentiras. Si quieren hacer preguntas de enfermedad mental y de psiquiatría, creo que con base en el libro Urantia y mi experiencia como psiquiatra, las puedo responder. Entonces le doy la palabra a Wilson, no sin antes darle los agradecimientos por la paciencia que me tuvieron para esperar 2 semanas y superar ciertos procesos biológicos, sociales, emocionales, culturales e incluso espirituales que me tocó resolver en estas 2 semanas para poder hablar aquí hoy. Y también gracias por haberme aguantado, no sé, media hora o no sé cuánto he hablado, tal vez 40 minutos. Wilson, Norma, muchas gracias por haber creído en el eje cafetero como lugar para hacer
este Congreso de Urantia. Gracias a todos por haber venido. Em, con la presencia de ustedes engalanan el eje cafetero. Nos sentimos, Gustavo Martínez y yo, muy orgullosos de poder llegar a hacer el tercer Congreso de Urantia, de lectores del libro Urantia en nuestra región. Muchas gracias, Wilson. Bueno, Nairo, qué chévere, qué bueno. Muy sencillo, muy preciso. Bueno, como acordamos, yo tengo unas preguntas muy sencillas, producto de la presentación suya. Y me gustaría también que los asistentes a este programa escriban sus preguntas en el chat o levanten la mano, como lo hizo Laura. Jairo, una pregunta. Usted habló de la teoría de los campos unificados. En el terreno, para entenderlo así sencillo, humano, ¿qué tiene que ver el cuerpo, la mente y el alma con estos terrenos, con esta teoría de los campos unificados? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo la interrelación entre lo físico, lo mental y el alma? ¿Cómo interrelacionan? ¿Cómo funciona? ¿Hay un mecanismo? ¿Hay como Sí, neuronas? ¿Hay como Einstein y Max Planck se planteaban la teoría del campo unificado. Les decía yo que lo más evolucionado o lo que se ha representado esto hoy, que ha llevado varios premios Nobel, es la teoría de cuerdas. El libro Durante nos dice que todo está conectado por pequeños hilos diminutos. Les mostré una imagen del cerebro donde les representaba el pensamiento en la parte frontal, las emociones en la zona límbica y el comportamiento en la base del cerebro. Esto está conectado por unos grandes cordones que se llaman vías dopaminérgicas. Tienen nombres específicos. Vías dopaminérgicas córtico-mesolímbicas, vías dopaminérgicas nigroestriatales, vías dopaminérgicas tuberoinfundibulares. Y esto es lo que me permite conectar el pensamiento con las emociones y el comportamiento. Si lo logro hacer de forma eficaz y positiva, llego a la salud mental. Si no, puedo caer en la enfermedad mental. Por eso hablé de la teoría del campo unificado y la teoría de cuerdas. Sin embargo, también el libro Durante nos dice que no solamente nosotros, sino absolutamente todo está conectado desde la primera fuente y centro por unos pequeños hilos que están conectando todo con todo. Pregunta, que tiene que ver con lo mismo. ¿De qué le sirve? O sea, el punto central aquí es la mente. Ok, vamos a asumir que la mente está acá, ¿listo? Y más arriba está el alma. Y aquí para abajo está el cuerpo. ¿De qué le sirve el cuerpo físico a la mente? ¿De qué le sirve? ¿De qué se beneficia el cuerpo, a la mente del cuerpo físico? Y voy a una pregunta. Cuando yo tengo una buena mente, es probable, o sea, para yo poder recibir todos los espíritus ayudantes de la mente, tengo que tener un buen cerebro, es decir, un buen cuerpo. Si yo quiero alcanzar los logros de evolución psíquica, tengo que llevar ese cuerpo junto con la ayuda de mi mente y llevar la voluntad a buscar la verdad, la belleza y la bondad para obtener en el mundo material la salud, en el mundo mental la sabiduría, la cordura o el juicio y en el mundo espiritual la felicidad. Para eso me sirve ese tipo, Pero creo. vamos a suponer que en la mente se guarda inicialmente toda una información que se adquiere por ADN, se adquiere por cultura, se adquiere por estudios, lo que fuera, por experiencias previas. Entonces, con esa información que yo tengo acá, empiezo a actuar, empiezo a comportarme, empiezo a tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, si yo no tengo una buena información de acá, empiezo a afectar el cuerpo o todos estos psicosomáticos que hay en relación mente y cuerpo. ¿Sí? Bueno, hay un Pero igual campo, esa mente, pero Angelito, pero igual esa mente toma decisiones basados en esa misma información. Toma decisiones que son frutos del espíritu. Y eso es lo que le va a interrelacionar, es mi concepto, la mente con el alma. Entonces, la esencia de la mente, al final la que manda, o como la cosa ahí.
Bueno, a ver, pues que vos ¿O ya lo son iguales dijiste, todas? vos estás dentro de la pregunta. Yo te lo voy a hablar desde la medicina. Existe un campo de la medicina que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología y en términos generales dice algo así. Decime, a ver, ¿dónde está tu temor para que yo te diga dónde va a ser tu tumor? Ujú. Sí. ¿Me hago entender? Ujú. Con eso creo que intento explicar o decir de una manera distinta, en palabras de a peso o de a centavo, lo que vos estás planteando. Con mis decisiones y con mi mente, yo puedo alcanzar la salud o puedo llegar a la enfermedad. Por eso, la psiconeuroinmunoendocrinología dice, decime dónde está tu temor para yo poder decirte a futuro dónde va a estar tu tumor. No el tuyo, no el tuyo. Me refiero a una persona, a un paciente. Sí. Entonces, por ejemplo, una persona se le va la hija, porque la hija se fue a estudiar o se murió y no sabe que va para los mundos moronciales y es cuestión de tiempito para que se vuelva a ver. Entonces dice, no, se me fue mi hija para Estados Unidos, me partieron una pata, me quebraron una pata y después le da un tumor, un sarcoma en una pierna o le da una diabetes y hay que amputarle la pierna. Esa sería la respuesta que te tengo, Wilson. Ujú. Bueno, otra pregunta. Les invito al público general a hacer sus preguntas y ya empezaron con una manito levantada. Por favor, sigan haciendo y creo que la hemos pasado a ustedes. Otra pregunta. ¿Qué interrelación hay entre la mente, cuerpo y alma con la verdad, bondad y belleza? La interrelación entre el cuerpo, la mente y el alma con la verdad, la belleza y la bondad. A ver, la mente. La mente siempre quiere encontrar dónde está la verdad, ¿sí? Eh, el cuerpo siempre busca la belleza y lo espiritual siempre me dice dónde está la mayor carga de bondad que está dentro de nosotros, ¿sí? Y también tiene relación no solamente con la mente, el cuerpo y el alma, sino con lo que les dije antes, con el espíritu de la verdad, con el Espíritu Santo y con la bondad, que siempre sé dónde están. Entonces, esas dos triadas siempre están relacionadas de una manera directa. Ok. Bueno, otra pregunta. En el slide usted habló de los venenos mentales y pude captar que los venenos mentales están las adicciones, los dogmas, y el fanatismo, bueno, y todas estas cosas, ego, estas cosas. ¿Qué tiene que ver o hay una interrelación mejor entre los venenos mentales con los frutos del espíritu? Según, por ejemplo, Pues yo ¿por qué creía argumento que esa son pregunta? antagonistas, son antagonistas, son Pero yo, ¿por qué hago antagonistas. esa pregunta, mire, Jairo? Si yo meto aquí una cucharada que se llama inevitabilidades, que son esos venenos mentales que tengo, con ellos logro frutos del espíritu a través del mecanismo mental de lo que me enseña esos venenos, o cómo es ahí, No, o no, no no, tiene nada no. que ver. Pues yo no, con todo respeto, yo difiero de lo que vos estás diciendo. No, es Las pregunta, no, inevitabilidades, es pregunta que si eso tiene relación o no tiene nada que ver el uno con el otro. las inevitabilidades son cosas que tenemos que aprender, pues las Ujú, inevitabilidades no son venenos mentales. O sea, ujú, las inevitabilidades es, por ejemplo, entender que yo no puedo meter en este recipiente de 1/3 de litro, yo no puedo meter 1 litro porque se me va a desbordar. Eso es una ujú, inevitabilidad. Eh, en cambio, los venenos mentales son, así soy capaz de acordarme de ellos, son 7: el temor, el egoísmo, la envidia, los celos, las sospechas y otros dos que la vanidad y otro que no me acuerdo en este momento. Y son ujú, contrarios, son antagonistas a los frutos del espíritu, que ujú. son la bondad, el amor, la dulzura, la fe, la templanza, la resignación, la humildad, la alegría y la paz. Pero a través de esos venenos mentales, yo obtengo unos resultados físicos, mentales, y ya, de sufrimiento, de lo que fuera, de enfermedad. Pero por ellos mismos, en un proceso de saturación, yo logro hacer comprensiones de lo que tiene que ver con los frutos del espíritu,
también, o con los valores espirituales como el respeto, como la oración, como el mismo aprendizaje que yo obtengo de esas situaciones. O digo, eso son otras cosas diferentes. No, yo creo que son cosas distintas Ok. y creo que son cosas antagónicas, porque es que yo no tengo por qué tener venenos mentales. Si yo tengo Ok. la tranquilidad que Dios está dentro de mí, ¿yo a qué lo voy a tener? Si yo tengo la certeza de que Dios está dentro de mí, yo voy a ser egoísta. Si yo tengo la certeza de que Dios está dentro de mí, no voy a ser vanidoso, ni voy a tener Ujú. sospechas. Dios nunca generará sospechas ni celos. Esas son cosas demasiado apegadas a la materia y creo más bien que los venenos mentales son situaciones que quiso sembrar Lucifer, Satanás, Caligaste y Aligaste. Y son totalmente antagónicos a los frutos del Espíritu, que es lo que Miguel quiere que nosotros hagamos. Bueno, ahí listo. Ahora vamos a darle el paso a las preguntas, dos preguntitas que hay en el chat y luego le damos la palabra a Dora. Entonces dice una pregunta. Dice, ¿de qué depende que la voluntad la pueda ejercer el ser humano en su mayor potencial? Ah, bueno, lo máximo que yo puedo hacer es que mi voluntad sea la voluntad de Dios. Sí, es lo más grande que yo puedo hacer. Pero esa voluntad depende de mi mente y de mi cuerpo. Yo puedo tener la voluntad de irte a dar la mano en este momento. Mentalmente lo puedo hacer, pero es que estamos lejos. No puedo ir a darte la mano. Pero en cambio yo puedo sincronizar, sintonizar o coincidir que con mi mente y con mi cuerpo sea capaz de hacer la voluntad de Dios. Y creo que eso es a lo que se refiere la Biblia con las personas de buena voluntad y a lo que dice el libro Durantia también con los hombres de buena voluntad. Es decir, hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es la verdad, la belleza, la bondad, la empatía, la compasión, el amor, la igualdad, la calidad de vida y el crecimiento permanente. Y es a donde yo puedo llevar mi voluntad. Y esa es la voluntad de Dios. Ujú. Obviamente cada momento específico tiene una forma diferente de interpretar, de manifestar y de llevar la realidad, es decir, a la actualidad, llevar lo actual a lo potencial a través de o mediante lo que yo soy. Literalmente el yo soy, ¿no? Ujú. Bueno, otras dos preguntas y pasamos a las manitos levantadas. Dice, ¿es posible aplicar este conocimiento en la consulta veterinaria? Claro, por supuesto, y en la consulta médica y en el ejercicio de los vendedores de productos farmacéuticos, esto es posible llevarlo en cualquier profesión que yo tenga, sino que específicamente cuando yo hablo de la consulta veterinaria, pues puedo entender que los animales tienen los primeros cinco ayudantes de la mente. Los mamíferos superiores los tienen completos esos cinco, pero yo más allá de la veterinaria, la medicina, la ingeniería, yo creo que eso yo lo puedo llevar a la realidad en cualquier profesión. Ujú. Chévere. Siguiente pregunta, la última que está en el chat, dice, estos espíritus ayudantes de la mente son fuerzas dinámicas, creadoras de eventos. Pregunta, ¿puede una estructura mental no humana ser interpretada por la medicina tradicional como una mente trastornada y una mente avanzada podría ser malinterpretada de la misma manera? A ver, em, cuando yo hablo de los trastornos mentales, estoy diciendo que no logra esa persona sintonizarse con los siete espíritus ayudantes de la mente. No lo logra hacer. Y en ese intento que no lo logra, se pueden presentar las alucinaciones o los delirios. Pero en un cerebro normal, y entendiendo como normal una persona con las capacidades cognitivas promedio, puedo alcanzar esos niveles mediante esas herramientas, si se quiere, ¿cierto? Aquí no está Mauricio Castaño, pero Mauricio Castaño sí estuvo con ustedes. Nosotros cuando hablamos de esto en medicina y en psiquiatría, específicamente Mauricio y yo, ustedes no, por cierto, ustedes no saben quién es Mauricio. Mauricio es un dentista desde hace mucho tiempo, pero Sí además lo contó, lo digo, sí. él es el presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Mauricio tiene un PhD en genética
y es una de las personas más reconocidas en, desde la Patagonia hasta Estados Unidos en psiquiatría. Él es mi partner desde la academia, así como Gustavo es mi partner en el mundo de Urantia, él es mi partner desde la academia. Y entonces, nosotros cuando hablamos de esto a auditorios médicos, no los llamamos espíritus de la mente, obviamente no vamos a decir espíritus ayudantes de la mente, sino hablamos de impulsos mentales, Mm, porque Freud habló de los impulsos, pero él se quedó solamente en la intuición, ¿sí? mm, No fue más allá. O sea, él solamente habló del primer impulso mental, por eso es que habla tanto de la sexualidad y la sexualidad y la sexualidad y la sexualidad, pero él nunca nos habló del cooperativismo, de la adoración, de la sabiduría, de la comprensión, de los cinco espíritus ayudantes de la mente. mm. Entonces, mm, ¿te queda satisfecha esa respuesta o quedamos corto con ella? No, la pregunta no es fácil y la respuesta tampoco. Es un poco complejo, sí, Sí, pero bueno, espero aproximarme a la respuesta. Con bueno, eso que te... le vamos a dar la palabra a Dora. Entonces, si quiere, por favor, abrir el micrófono. Dora, tiene la mano levantada. Gracias, doctor, gracias por esta charla tan interesante. Para mí es muy importante porque yo llegué al libro Durantia buscando respuestas más aterrizadas en lo científico y escuchar su charla, pues para mí es realmente un regalo muy grande. Mi pregunta es, doctor, ¿qué opinión le merece a usted los programas de 12 pasos y qué opina de que el libro azul, el libro grande de Alcohólicos Anónimos, que es la base de todos los programas de 12 pasos, fue preparado en las mismas décadas que fue preparado el libro Durantia? Bueno, a ver, empezamos con las preguntas difíciles. Los 12 pasos son para que todos nos pongamos de acuerdo, son los pasos que se deben de seguir o que practican los alcohólicos anónimos. Hasta lo que yo conozco y mi especialidad específica no es la farmacodependencia, sino la neuropsiquiatría, es lo más avanzado que se ha podido hacer para tratar el alcoholismo. Y yo también me he hecho esa pregunta. ¿Es probable que el diseñador de los 12 pasos haya conocido el libro Urantia? Y no me parece extraño porque si mal no estoy, él era de Illinois y William Sadler también era de Illinois. William Sadler, este otro muchacho Houdini y Kellogg, cuyo sobrino fue el creador de Cornflakes de Kellogg's, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron contemporáneos y surgen de la misma zona de Estados Unidos y el man habla del libro azul. Y nosotros cuando nos dicen el libro azul y no tenemos ningún conocimiento de Alcohólicos Anónimos, inmediatamente nuestra asociación de ideas se hace con el libro Urantia. Entonces, no tengo la respuesta precisa, pero sí tengo la duda razonable de que probablemente al haber sido contemporáneo con William Sadler, con Harry Houdini y con Kellogg, probablemente sí lo conoció. Y tiene mucha relación porque esos 12 pasos tienen una connotación bastante espiritual. La respuesta corta sería sí, probablemente, pero no tengo la certeza. Para mí sí, Perfecto. para mí sí hay mucha Perdón. relación. Quisiera leerles el segundo paso que dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros podía devolvernos el sano juicio y esto ha dado resultados maravillosos en muchas personas que incluso han sufrido de esquizofrenia paranoide. Entonces, esa era como lo que le quería comentar, doctor. Muchas Ahora, gracias. bueno, primero que todo, te regalo el doctor. Y Bueno, los únicos que me dicen doctor, y eso que la verdad me dicen más es profe, son mis estudiantes. Pero al otro día que se gradúan de médicos, literalmente me dicen Jairo. Mis pacientes me dicen Jairo. Las personas que me conocen desde hace mucho tiempo me dicen Jairito. Ustedes me pueden decir como quieran, pero no me digan doctor. Y
con referencia a la respuesta que te di, los médicos hablamos con niveles de probabilidad, no hablamos en nivel de certeza absoluta. Yo creo que es muy probable que sí, pero Wilson, como viene de un campo distinto, él sí te lo dijo con absoluta certeza. Sí, es muy probable que sí, sí. Y cuando yo hablo de probabilidad, me refiero a que está entre el 50 y el 100% de la probabilidad. En cambio, cuando yo hablo de posibilidad, me refiero a que hay entre el 0 y el 50% de probabilidad. ¿Es posible que caiga un meteorito en el eje cafetero hoy, esta noche? Es posible. ¿Es probable que en alguna parte del eje cafetero cerca montañoso llueva? Es probable. ¿Sabes por qué le digo que sí, Jairo? Mi hija estuvo en droga Sí, yo sé, Wilson. y, Yo sé y que, estuvo, sí, estuvo en los 12 pasos. claro. Y Y por yo eso tenemos dije, que tener la certeza, porque la y certeza, yo dije, yo dije, "Ah, pues yo no tengo ninguna adicción de droga ni nada. Yo quiero hacer los 12 pasos y me metí en esa misma institución a hacer los 12 pasos. Y es una cosa mágica, es una cosa de encontrar esos, sí, esos venenos mentales y que uno tiene metido allá por muchas cosas, a pesar de que en teoría está uno sano, pero resulta que uno tiene claro, inconscientemente muchas adicciones, ¿sí? Entonces, que sirve para sanar o para aliviar, para trascender, para lo que sea, sí, sirve. Por lo menos a mí me sirvió, a mi hija también. claro, lo que pasa es que aquí estamos hablando de la diferencia entre el conocer y el saber. Ujú. Vos lo sabes porque tenés el conocimiento y la experiencia. Yo lo conozco y hablo de la probabilidad porque gracias a Dios nunca he tenido, ni en mi entorno cercano ha habido adicciones o dependencias fuertes, pues, aunque todos tenemos tendencia a tener ciertas inclinaciones. Entonces, por ejemplo, yo, yo conozco, yo conozco de apendicitis, pero no sé de apendicitis porque nunca he tenido. Yo conozco de crisis de pánico, conozco de migraña y sé de migraña y de crisis de pánico porque yo mismo he tenido crisis de pánico y he tenido migraña. Esa es la diferencia entre el conocer y el saber y la Ujú. diferencia entre la probabilidad y la certeza. Muchas gracias, Wilson, por lo que acabas de decir y gracias por compartir con nosotros esa cosa tan íntima como es la experiencia que nos estás diciendo. Gracias, Jairo, sí. Bueno, Nubia, levantaste la mano, por favor. ¿Tienes alguna cosa? Ay, por fin. Jairo, mi Jairo lindo, precioso, cómo me da gusto oírte y verte y todo. Feliz cumpleaños. Gracias. Oye, mi corazón, quería saber tu opinión, a ver si me puedes dar una luz. En el inicio de tu conferencia dice que en la mente vive el yo y la verdad es que tú me pudieras como de pronto aclarar un poquito más porque es que hay mucha tela que cortar ahí. A uno le dicen, tiene que controlar la mente, el yo. ¿Ese se refiere a la personalidad? ¿Qué es lo que vive en la mente? ¿El homúnculo? ¿Sabes? No, el homúnculo es la representación cerebral de, del cuerpo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando lleva un homúnculo, para que todos nos hagamos la idea, es como un ser deforme con unos pulgares gigantescos, una lengua grande, unos pies chiquitos, unos genitales gigantes, porque es la representación en el cerebro de las distintas partes del cuerpo. Sin embargo, hoy, a través justamente de la teoría de grafos y el estudio de los sistemas biológicos, cada vez se revalúa más ese concepto del homúnculo y se habla de la interacción del cerebro y el cerebro como un funcionamiento multimodal. Eso también me da pie para hablar de que se dice que los seres humanos solamente utilizamos el 20% del cerebro y eso es falso. Utilizamos el 100% del cerebro 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero me fui, Nubiecita, me dio tanta alegría verte que me fui. ¿Cuál fue la pregunta específica? Con el Es homúnculo. que no, es que yo he leído que el homúnculo es lo que los neurólogos dicen
que es ese el que convierte el pensamiento en carne. El impulso que da la sinapsis y a la neuronal, hay alguien atrás que hace que se Ah, sucedan esas conexiones. Y tenía entendido que le decían el homúnculo, o sea, un ser atrás, pero dicen, para no decir qué ni nada, lo que yo leí le habían dado ese nombre, porque es que yo estoy en la mente, o sea, yo sé de que nosotros como seres, como semillas de realidad personalizadas, estamos en la mente porque en la mente es donde está la personalidad, y está el alma, y está el espíritu divino. Y tú dices, el yo también vive ahí, quería, si lo tenían identificado. claro, pero ya recuerdo tu pregunta, es que me fui con lo del homúnculo y se me fue la mente por allá. A ver, de acuerdo a Freud, existen tres cosas, que es el yo, el ello y el superyo. El libro Durantia fue un poquitico posterior a la muerte de Freud y nos habla del inconsciente, del supraconsciente y del consciente. Y nos habla del yo, nos insinúa algo del superyo y nos insinúa algo del ello. El yo es quien toma las decisiones. Es la personalidad es mucho más que el yo. El yo puede equivaler a la personalidad hasta cierto punto, pero ¿quién es la persona que más me jode? ¿Quién es la persona que más te jode a vos, Nubiecita? Todos los, todos los seres humanos, el contacto genera irritabilidad. ¿Sí? Por muy durantistas que seamos, y yo por mucho que adoro, porque amo inmensamente a mis hijos, pero a veces me provoca coger una raqueta y destortillársela en la cabeza, ¿cierto? ¿Quién es la persona que más te genera a vos incomodidad? Decime una persona. Puede Ay, ser mi la que marido. más... Listo, tu marido. Yo te digo que no. La Ah, persona que más te genera incomodidad sos vos misma, porque vos vivís con vos misma 24/7. En la mente se generan las ansiedades, en la mente se generan las potencialidades a donde yo la quiero llevar. A la persona que yo me tengo que aguantar es a mí 24/7. El yo vive dentro de la mente y dentro de la mente viven los venenos mentales si les doy la entrada o los filtros del espíritu si les doy la entrada también. Entonces, tranquila nubiecita, que no es tu esposo, ni tampoco es María Mercedes, que puede estar por ahí, a quien amo profundamente, pero con quien tengo profundas diferencias, y como lo dice el libro Durantia, incluso después de los mundos moronciales, todavía esas tensiones entre lo femenino y lo masculino y los distintos puntos de vista, a lo mejor no van a poder, no tengamos la falsa ilusión que llegando al primer mundo moroncial se van a acabar esas tensiones y esas dificultades con otro ser humano o con otra persona, porque ya no solamente van a seres humanos, sino otros tipos de personalidades. La personalidad es más que el yo es el que domina la personalidad, el yo es el que toma las decisiones, y como lo dice el libro Urantia, el espíritu es el piloto, el yo es el buque, el espíritu es el piloto, y no me acuerdo qué es lo que se especifica de mente de la mente, pero el yo tiene la capacidad de llevar ese buque orientado por ese piloto que es como una lucecita. En inglés es distinto el término, el inglés es como el faro. Cuando yo leo en inglés esa parte, me doy cuenta que se podría traducir como que el espíritu es el faro, la mente es el buque y el yo es el comandante, el capitán del barco, el que dice a dónde se dirige ese buque. Pero hagámoslo no con un buque, porque yo soy pereirano, entonces hagámoslo con un caballo. Yo puedo coger un caballo acá y me subo al caballo y yo quiero irme para Manizales o me quiero ir para Cartago. Pero si yo no manejo las riendas de ese caballo se va atrás de una yegua, se come las flores del vecino y se desboca por otro lado. Yo tengo que dirigir ese caballo, y no es que yo quiero ir a Manizales, por aquí es para allá. ¿Sí me entendés? Él es el que toma las decisiones y es la es que persona que más. has dicho algo bien interesante, Jairito. Es la personalidad es más que el yo. Sí. Así ¿Y el es. yo qué es? ¿Quién es? El yo es el que está hablando en este momento. El yo es el Pero que toma las decisiones. es la El yo es mente. el que elige. No, el yo Es que vive las dentro de la mente, decisiones se toman con la voluntad, que es de la personalidad. pero dependen del yo. El yo es el quien decide. Lo que dice el libro Urantia. ¿Y que el yo quién El, es? el buque, el buque es la mente.
El yo es el capitán del buque, o más bien, el barco es la mente, el yo es el capitán y el faro hacia donde se debe dirigir ese barco es el espíritu. El yo es el que está hablando. El yo es en última esencia lo que aspira a ser el yo soy, que es lo que me permite, eso está en el documento 115 o 116, el yo El yo es la soy. identidad. La identidad es una cosa, es parte de la personalidad. La identidad Parte de- La identidad, el yo, la mente hacen parte de la personalidad, pero la personalidad es mucho más allá de la identidad, es mucho más allá de la mente, es lo que vamos a hacer nosotros en el próximo mundo y puede ser lo que llamamos alma, pero la personalidad es la suma de la mente, la voluntad, el yo, es lo que representa la identidad, lo que me permite reconocer a otras personalidades, pero es diferente del yo y diferente la materia. El Sin yo no es embargo, el alma. pero puede que represente en el futuro lo que vos vas a hacer el alma, así como en este momento mi yo no es la mente, puede que yo no sea el alma, porque yo todavía no he llegado hasta el alma, no lo sé, nubiecita, pero yo diría que la personalidad es lo que representa el yo, y el yo es quien elige, y esas decisiones se toman en la mente, por eso es que la mente es un terreno de elección, pero la mente no es el yo y está muy vinculado con la personalidad. Listo, Muy bien. gracias. Bueno, Te vamos, amo, mi vamos, amor. vamos con unas Muy bien, preguntas express. Vamos con una pregunta express, Jairito, y otra respuesta express para dar paso a las tres personas. Cuatro, que hay una pregunta dice, ¿podría compartir su opinión desde la psiquiatría si existe alguna diferencia a nivel cerebral del comportamiento, del pensamiento de una persona con autismo con las personas neurotípicas? Vuelvo, repito. Típicas o neuróticas. ¿Existe alguna diferencia a nivel cerebral del comportamiento, del pensamiento en personas con autismo con las personas neurotípicas? No, no sé qué es una persona neurotípica. Tal vez te refieres a una persona neurótica. No sé qué es una persona, no sé a qué se refiere el término neurotípico. Pero lo que sí te puedo decir que el autismo, em, hay varios tipos de autismo, así como hay varios tipos de psicosis. Hay una psicosis de alto funcionamiento y esas personas pueden llegar a un premio Nobel, como por ejemplo John Nash, teniendo una esquizofrenia. Fue capaz de llegar a un premio Nobel de Economía, pero su vida personal era terrible. Y era una persona, eso se puede ver en una película que se llama Beautiful Mind, ¿sí? Eso, espera un momentico que... Una mente brillante. Una mente brillante es una película que ustedes pueden ver. Y ahí vemos una persona que fue capaz de alcanzar el Nobel, pero que lo vemos con trastorno mental. Yo diría que el autismo es como un intento del cuerpo por obtener una evolución que no pudo alcanzar. Porque yo he conocido, les voy a colocar, no sé, puede que no pueda responder esa pregunta con exactitud, pero les voy a colocar un ejemplo de una vez que vi un niño con autismo en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Cartago. Resulta que yo tenía unos libros en inglés encima del escritorio, hay unos libros ahí, y yo estaba atendiendo al niño. Estaba evaluando el niño porque el papá, porque hubo una demanda de un compañero del colegio porque el niño le tiró un escritorio a otra compañerita. Entonces yo tenía que definir si en ese acto esa persona tenía capacidad para comprender lo que estaba haciendo y capacidad para autodeterminarse. En ese momento me llamaron y yo dije, disculpe un momentico que ya vengo. Y habían tres libros ahí. Yo ya leí el libro que está arriba, que era un libro de cuentos. Cuando volví como a los 15 minutos, vi que tenía abierto un libro de psiquiatría en inglés. Habían tres libros, dos de psiquiatría en inglés, el tomo uno y el tomo dos. Se llama La psiquiatría de Kaplan. Y yo pretendía que él leyera un librito ahí para niños que tenía para entretenerlos y para evaluarlos, que era un libro de cuentos menos que Nacho lee. Y cuando le digo, Leo, ¿vos qué estás leyendo? Es que no, pues aquí leyendo lo que usted me dijo, yo, ¿y qué dice ahí? Y fue capaz de traducírmelo. Y era un niño como de 13 años, que venía de un estrato cero, de una parte muy deprimida de Cartago. Y yo le dije al papá, que era una persona
muy humilde. Yo leí, es que tu hijo ha estudiado inglés. Es que no, doctor, yo no sabía que sabía inglés. ¿Sí? Entonces, las personas con autismo tienen partes del cerebro muy desarrollados, pero tienen dificultad para compartir y tienen dificultad en las emociones. Hay personas con autismo y con psicosis, así como John Nash. Hay personas con autismo que llegan a ser cirujanos, pero nadie los puede tocar, nadie los puede mirar, nadie les puede cambiar su sentido de vida. Y hay personas que tienen autismo de bajo funcionamiento, así como hay psicosis de bajo funcionamiento y se asocia al retardo mental. Pero retardo mental no es sinónimo de autismo. El autismo, digamos que es una condición que genera potencialidades. Esa persona con autismo alguna habilidad específica ha de tener. Y si es criado de una buena manera, puede llegar a obtener grandes logros. No sé si aquí alguien haya de Medellín, pero cerquita al aeropuerto, no al aeropuerto al que van ustedes, los importantes, sino al que vamos los del pueblo que quedan en el centro de Medellín, y al que se dan avionetas de Pereira, Manizales, Armenia, Chigorodó y todo lo que queda alrededor de Medellín, se llama el aeropuerto Enrique Olaya Herrera. Y allá hay un señor que tiene un síndrome de Down. Y ese señor ha sido capaz de educar a su hijo y de llevarlo a la universidad con su trabajo. Y tiene un síndrome de Down, que implica que no tiene una inteligencia como promedio. Entonces, el autismo es una condición que puede ser de alto funcionamiento o de bajo funcionamiento. Y lo que implica es que no hay una adecuada integración en esas tres partes que yo les hablé del cerebro, la parte donde se piensa, la parte donde están las emociones y la parte donde surgen los comportamientos. Muy bien. Vamos con Carlos Gil, después con Norma. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Carlito, ya se durmió. Soy Isabel. Eh, Me alegra mucho verte, Jairo. Muy buena tu conferencia. La de Mauricio también me dejó con tan buena información. Y la pregunta mía es la que hizo Nubia, pero ya plantearon sobre quién es el yo. En- Quiero hacerte como un planteamiento a ver si la conclusión que sacamos con Mauricio, estás tú de acuerdo con ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Padre Eterno nos da el don de la personalidad. Y en muchas partes nos dice que la supremacía de la deidad es haber entregado todo el poder de la personalidad a criaturas como nosotros, y eso significa libre albedrío. Entonces, si tú dices que el yo es el que elige, entonces eso hace parte de, de la personalidad. Finalmente, no elige la mente. Bueno, la mente mecánica elige muchas cosas, pero gracias a los impulsos del ajustador empieza a elegir mejor y a tomar decisiones de valor moral y valor supremo que van construyendo nuestra mente suprema, que al final se transformará en alma. Entonces, la inquietud que me queda es, entonces tenemos la personalidad que es potencial. Con nuestras decisiones sacamos la potencialidad y la hacemos real, ¿cierto? ¿Será Actual. que la personalidad, que es la que unifica todo, potencial sigue ahí, pero esa partecita que yo actualizo es lo mismo que estamos llamando como yo y que a futuro se unifica como alma? Porque es que hay otras teorías en donde hablan que hay que combatir el yo porque es el ego. Y entonces ahí yo como que me confundo con No, el no, cuento no, estoy de ese acuerdo con del el primer ego. concepto que diste. Estoy de acuerdo con el primer concepto que diste. El ego, el ego es un veneno mental. Mm. Estoy de acuerdo con lo que vos dijiste, con lo que yo va a seguir eligiendo, hasta ahí estoy de acuerdo. Y por eso te diría sí, pero te diría no cuando me dices que el ego es el yo, porque aunque puede ser una parte muy fuerte de la mente, no necesariamente es el yo. El yo es quien elige, el yo es quien Ay, es representa la personalidad. correcto. Y hay yo superior, cuando ya se eleva a niveles espirituales. Pero yo ubico el ego, y puedo estar equivocada, pues en ignorancia total, como esa manifestación de ese sistema que los
portadores de vida instalaron dentro de nosotros para la sobrevivencia. Por eso es que con el impulso el animal salta a la defensiva siempre que se ve atacado. Entonces, para mí que casi todos los impulsos realmente son animales, porque cuando empezamos ya a controlar nuestra mente a nivel moral y espiritual, ya uno no salta como un animal a defenderse, sino que lo piensa, echa la madre pasito 10 veces, pero reflexiona y ahí sí decide. Entonces, no sé si esa parte de ese ego que tanto habla de que hay que, ¿cómo es que dicen? Desaparecerlo, o sea, atacarlo, acabarlo, tenga que ver más bien con esa parte de los impulsos animales, y que en la medida que nosotros crecemos espiritualmente y formamos un carácter fuerte, recto, vamos dominando el temperamento, porque tengo entendido que con el mismo temperamento que uno nace, muere, pero lo puede aplacar a través de las decisiones de sabiduría que tu carácter pueda lograr desarrollar. Estoy equivocada, estoy loca. No, tú dices lo correcto. Hay un famoso, o sea, y creo que Mauricio, no, estoy seguro que Mauricio también defiende la misma hipótesis, y es que todo lo de psicodinamia evolucionó en una teoría de un señor que se llama Robert Cloninger. Robert Cloninger habla de la teoría psicobiológica de la personalidad. Mauricio y yo creemos que ese señor es urantista y él diferencia entre el carácter, el temperamento y la psique. Y en efecto, lo que vos decís, por ejemplo, existe el temperamento de los Franco. Yo, alguna relación debo tener un ancestro común con Francisco Franco. No, yo tengo la certeza que sí la tengo. Entonces los francos somos odiosos, egoístas, impulsivos, pero también podemos tener un carácter que es quien domina ese temperamento. Es como si el jinete fuera el carácter y el temperamento fuera el caballo. Yo tengo la posibilidad con mi carácter de dominar ese temperamento y decirle, no, señor, como les dije ahorita con el caballo, es que yo no quiero ir a Cartago, yo quiero ir para Manizales. Y realmente con el carácter es con el que yo controlo el temperamento. El temperamento es todo lo biológico, todo lo heredado. Y el temperamento, el psique, el temperamento, el carácter y la psique, de acuerdo a Robert Cloninger, son los que construyen la personalidad. Por eso yo no puedo decir, ay, esa personalidad, ese perrito tan chévere, pero sí puedo decir, ese temperamento de ese perro tan chévere. Y el perro no tiene carácter. El carácter es un atributo exclusivamente humano. Correcto. Muchas gracias. Bueno, A vos, Me Isabel, me alegra. alegra mucho verte y me acabaste de recordar una cosa que hizo que nosotros nos uniéramos cuando se eligió como alcalde, que de nuevo es alcalde del pueblo querido de San José, Jorge, a Jorge Henao, y él sigue siendo urantista. Y entonces el eslogan que escogimos para la campaña fue eso que vos acabaste de decir: piensa, reflexiona y elige, que fueron palabras que sacamos del libro Urantia. qué Bueno, bueno. Cuando lo veas me le das un besote y un abrazo y a doña Estela, ¿ok? no, eso sí no, hasta tan allá no me da, pero sí un abrazo. Machista. bueno, No, bueno, Gracias a vamos. todos. hay muchas personas, varones, que yo saludo de eso. Por ejemplo, Gustavo Martínez, no sé si por ahí esté, como él es una persona tan escasa y lo conozco desde niño, lo saludo como uno de mis hermanos, de beso en la mejilla. Y no tuviera ningún problema en darle un beso en la mejilla a Jorge. Y a doña Estela sí que le ha dado besos, pues, obviamente besos fraternales, porque son personas que las quiero mucho. Y les Yo haré también. extensivo tus saludes. Muchas gracias, Isabelita. Ahorita yo iba a subir a San José, pero me cogió una virosis que aún no me abandona, pero voy a ir No, ahí. es que yo te vi, yo no Bueno, te vi, yo vi una gorra y una bufanda, y dentro vi unos ojitos por allá, hablando por allá que sí habían muchas deidades y ella decía que no sé qué, pero tú sabes que esta siempre será tu casa, Isabel. Gracias, sí, Casa será gracias. tu casa. Puedes ir a San José cuando te dé bueno. la gana y puedes venir a mi casa cuando la gana te dé. Gracias. Ya, dejemos Bueno, el grupo, gracias. vamos con la palabra de Norma y después a Álvaro y dos preguntas más que nos quedan para ya cerrar. A ver, ¿le parece, Jairo? Normita, Ah, Jairito, ya. Tengo una duda metódica. Eh,
Cuando los ayudantes de la mente maduran la mente y esa mente está en capacidad de elegir, llega el ajustador. Pero si esa mente, si ese ser se le desarrolla posteriormente una enfermedad mental, yo le llamo así, debe ser, también se puede llamar de otra manera, una disfunción o un desajuste, como dijiste ahora, necesariamente al no haber una mente que soporte la presencia del ajustador, el ajustador se va, o esa persona, si tiene un buen tratamiento y es salvable, su mente es salvable, puede el ajustador estar allí hasta que esa persona se mejore. Bueno, existen tres tipos de muerte. Existe la muerte espiritual, la muerte material y la muerte mental. La muerte material es la que todos conocemos, Ujú. o sea, con base en el libro Durantia. La muerte mental, que es cuando una persona decide no hacer la voluntad de Dios de manera consciente y el ajustador se va. Y existe la muerte mental, la muerte material. Ah, una es la muerte espiritual, una es la muerte material y la otra es la muerte mental. Entonces, vos me estás haciendo muchas preguntas en una sola cosa, porque me estás hablando del ajustador dentro de la mente. Cuando el ajustador se va, es donde sucede la muerte. Esa es la verdadera muerte. Una persona que está en coma ya no tiene ajustador, por lo tanto no tiene Y se capacidad vuelve del coma. no, si vuelve el coma es porque no se ha ido Dios, es porque no era una enfermedad tan grave. Pero en cambio una demencia Reisberg 6 nunca va a tomar decisiones. Entonces yo veo o le explico a las personas que una demencia Reisberg 6 es, por ejemplo, el abuelito que fruto de un accidente vascular o de una enfermedad neurodegenerativa o de un tumor quedó vegetal y hay un daño cerebral. El libro Durante dice que cuando el daño cerebral llega a un nivel, a un límite específico, el ajustador se va. Pero cuando la persona vuelve de un estado de coma, o por ejemplo un coma inducido cuando está en la unidad de cuidado intensivo, el ajustador está. O sea, solamente se va, es cuando hubo un daño específico terrible pues del cerebro. Ahora nos devolvemos a la primera pregunta que hiciste, que si el ajustador y la enfermedad mental y tales y pascuales. La enfermedad mental es una condición. Yo les hablé que hay psicosis de alto funcionamiento y psicosis de bajo funcionamiento. Conozco personas que tienen trastornos bipolares y que son funcionales, pero que se pierden por momentos. Ahí es donde intervenimos los médicos. El ajustador siempre está, pero conozco enfermedades mentales que ya producen un deterioro cerebral, las personas ya no pueden decidir, realmente son los que quedan en estados vegetativos. Y ahí el ajustador ya se fue, esa persona se murió. Entonces yo le digo a estas personitas, hijas de personas con demencia vascular, Raspberry 6, uno no piense en su papá o en su mamá o en su abuelito como el que usted está viendo ahí. Piense en su papá como cuando tenía 30 años, 40, 50, 60 y pueda tener decisiones. Pero no se inquiete, porque Dios no es carcelero. Dios no va a dejar una persona atrapada en lo que se llama antiguamente anestesia disociativa. La anestesia tiene tres componentes: que la persona no tenga memoria, que la persona no tenga dolor y que la persona no pueda mover los músculos para que el cirujano pueda operar. Entonces, antiguamente existían unos métodos que producían anestesia disociativa donde las personas no podían hablar, pero sentían. Entonces se levantaban con unas enfermedades terribles, porque es que yo escuché lo que usted dijo, y se reían en la cirugía y no sé qué. Esos son síndromes de atrapamiento. Afortunadamente ya no existen. Con los métodos de anestesia contemporáneos ya eso no existe, pero yo lo vi descrito en los libros, ¿sí? Em, Eso es lo que tengo para responder. No sé si satisfaga tu duda o si te planteo otras o si tenga algo más para que nos pueda aclarar a todos al respecto. Gracias, Jairo. Por ahora estaba muy bien. Me queda más Mm, claro. Qué bien, Ok. amigo. Seguimos la última pregunta y las dos escritas y terminamos. Ok, Jairo. Álvaro,
tiene la mano levantada, puede abrir el micrófono. ¿Aló? Don Hola, Jairo, don Álvaro, mucho gusto. hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Hola, Jairo. Ha sido un placer, como siempre, que he asistido a tus conferencias. Sentir que eres como la imagen que tienes a tu espalda, un pastor, y nosotros somos ovejas que nos sacas a pastar muy tranquilamente con tus exposiciones. Y ese tema al que tanto le hemos tenido miedo, que es el tema del cerebro, lo asocias con la divinidad con una gran facilidad. Y yo creo que pues es uno de los retos que tenemos todos los humanos, conocer a Dios y conocer nuestra mente, ¿no? Entonces, te quería preguntar, porque pues me gustó mucho que mencionaste la inteligencia artificial pues señalas que han habido avances muy interesantes y yo creo que en este momento se le tiene mucho miedo a la inteligencia artificial, pero cuando uno tiene los parámetros urantianos o urantistas, como también lo llamas, dentro de sus parámetros, eh, no hay que temerle a las cosas, sino confiar en que eso que vemos como inteligencia artificial es producto de la mente superior del ser humano creando y buscando cosas. Entonces te quería preguntar, ¿qué, qué ves tú dentro de las perspectivas de lo que has conocido de la inteligencia artificial que sean interesantes como algo en lo que los seres humanos podamos cifrar algunas expectativas creativas y que puedan contribuir al mejoramiento social? Bueno, Álvaro, muchas gracias por tu pregunta. Qué bueno poderte ver. Mm, Mira, vos lo Ajá, dijiste claramente. Es que nos da miedo de la inteligencia artificial. O sea que le estamos sí, metiendo un veneno mental a ese concepto. Cuando yo estaba joven, mis profesores, y ya tenía calculadora científica, mis profesores me decían, ay, a ustedes sí que les tocó con calculadora, porque es que a nosotros nos tocó con unas reglas de cálculo. Pero había otros profesores que decían, si vos utilizas calculadora, hasta ahí llegás, porque hasta ahí llegó la mente, y la calculadora nos permitió desarrollar la mente y hacer cálculos mucho más avanzados en momentos mucho más cortos. Lo mismo me sucedía cuando yo me acuerdo específicamente en el año 1982, mi papá compró un televisor a color y eso no todo el mundo tenía televisor a blanco y negro, entonces éramos uno de los pocos afortunados que teníamos televisor a color. Y entonces venía con un control remoto y entonces el control remoto era Jairo porque mi mamá no nos dejaba utilizar el control remoto porque el control remoto dañaba el televisor. Entonces, el miedo a la tecnología nos impide desarrollar. Si nosotros utilizamos la tecnología adecuadamente, vamos a llegar más allá. El ser humano puede, como les dije yo ahorita, puede que no logre su potencialidad, pero la voluntad de Dios siempre logra ser. Por supuesto claro. que la inteligencia artificial es una gran herramienta. Con inteligencia artificial creó norma la imagen del Congreso. Con inteligencia artificial intenté mostrarles cómo era la imagen supuestamente de Melquisedec. Existe un libro muy bacano que se llama Inteligencia Artificial y Moralidad de Daniel Rafael. Me parece excelente porque él está diciendo, está generando los parámetros que deben guiar a la inteligencia artificial. Hay otro autor que se llama Isaac Asimov, que tiene los principios de la robótica y los escribió en un libro de ciencia ficción y después, en efecto, se convirtieron en los principios de la robótica, que nosotros los vemos alterados en todas las películas de miedo, donde vemos que los robots y la inteligencia artificial empiezan a atacar a los hombres. Pero no se les olvide, siempre Dios se encarga de que la voluntad de Dios, de Él sea, Claro. independientemente
de que la voluntad de un hombre o de otra personalidad quiera interferir. Yo tengo la esperanza que la inteligencia artificial sea un gran aliado de la humanidad. Ya está siendo un gran aliado de la medicina, pero también escucho compañeros míos que dicen, ¡ah! La inteligencia artificial va a acabar con los radiólogos. Y conozco unos radiólogos que utilizando inteligencia artificial, lenguaje de máquina, aprendizaje profundo y ingeniería de datos, son capaces de dar diagnósticos mucho más avanzados que aquellos que no lo conozcan. Yo creo que cuando Internet empezó, también había mucho miedo. Y así como hay cosas malucas en Internet, hay muy buenas cosas en Internet. No se les olvide, Dios siempre se encarga de que funcione su voluntad. Y existen no solamente los seres intermedios, sino que también existen los guardianes reservistas del destino, que son seres humanos que se encargan de que siempre la voluntad de Dios sea. Yo soy amigo de la inteligencia artificial y creo que va a permitir un gran salto, literalmente un salto cuántico en el desarrollo humano. Y yo le veo potencialidades muy buenas, depende de la persona que las opere, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, yo utilizo, voy a mejorar un texto, lo meto al chat GPT y entonces le meto la palabra, digamos, a ver qué. Fulanito de tal fue víctima de violencia sexual. Y a mí me dice, violencia sexual, a mí eso no, esto no está compatible porque tiene unos principios detrás, así como hay unos principios de la robótica. Y los seres Claro, humanos nos vamos a poner en algún momento de común acuerdo de cuáles deben ser esos principios. Y estoy seguro que Dios ya la tiene clara y va a suceder lo que Dios quiera, la voluntad de Dios. Y estoy también convencido que eso es un gran avance en la humanidad, la inteligencia claro. artificial. Esa palabra de confía, confía de Jesús, yo creo que hace referencia a que la intuición que tenemos y que a veces no le damos tanta importancia, esa intuición es la que nos permite avanzar con alegría y con entusiasmo en el progreso y en la unión de los humanos, ¿no? Entonces, pues gracias por esas informaciones que nos das porque son muy reconfortantes. A vos, Bueno, Álvaro, muchas gracias por la aclaración, muchas gracias por la consideración que dijiste al principio y eso que tengo ahí atrás, ese señor que está aquí atrás, lo tengo conscientemente porque doy muchas actividades virtuales, muchas clases virtuales y entonces conscientemente lo hago para que me pregunten, profe, ¿es que usted cree en Dios? Y ese cuadrito que ustedes ven ahí pequeño, se los voy a leer literalmente, dice, la verdad es belleza, la belleza es bondad. Entonces lo tengo Míralo. con doble intención, ese cuadrito que hay ahí y ese señor que está allá. Pero no, no pretendo ni mucho menos, aunque te agradezco tus palabras que me quieras homologar a él. Si vos lo ves, él me está mirando y me está cuidando y yo todos los días le pido que mis ojos sean sus ojos, que mis palabras sean sus palabras y que si yo voy a decir algo que no está de acuerdo con la voluntad de él, pase alguna cosa, caiga un rayo, se me trabe la lengua, quién sabe qué, pero lo tengo conscientemente para que me esté cuidando cuando estoy dando una charla. No solamente durante, Claro, pero sabes, te lo dije con también la intención de hacer una alusión a la forma como tú haces las exposiciones, porque es que yo me siento como saliendo a un prado muy rico a pastar, si fuera una oveja, ¿no? Porque va uno muy relajado y me parece que es la tónica ideal cuando uno expone algo sobre el libro de Durantia, porque sencillamente es la forma más agradable de involucrar a la gente en los temas urantianos, ¿no? Haciéndolos sentir relajados, que participen con confianza. Álvaro, agradezco mucho tus generosas palabras, más porque salen de vos, sé quién sos vos. Muchas gracias por lo que acabas de decir. Y No, a espero ti. que el Señor siempre nos lleve a todos a los pastos, a pastar a los pastos de los mundos moronciales. Y espero que en algún tiempo, seguramente mucho más corto de lo que pensamos, nos estemos riendo de esto y estemos recordando esta situación. Porque allí donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí también estaré yo, dice el libro Urantia y dice la Biblia en nombre de Jesús.
Muchas gracias, Álvaro. Con Bueno, gusto, Jairo, a ti, gracias. Jairo, gracias, Alvarito, muy amable. Nos quedan tres preguntas. ¿Quiere que las contestamos en forma express, muy rápida, Pero o se ¿cómo las quieren que les conteste una cosa en forma express con esas medio preguntas que ustedes se jalan? ¿Acaso Sí, me están sí, es verdad. preguntando cuáles son los colores de la bandera de Colombia? O si yo soy hincha del Deportivo Pereira del Once Caldas. Me están preguntando unas cosas. No, pues como Álvaro dice, como Álvaro lo dice, me agarro a las palabras de él. Usted es tan inteligente, tan capaz que lo pone expresa. No, muchas gracias otra vez de una por tus generosas palabras. Intentaré dar respuestas express. Para respetar a las personas que hicieron y ahora Andrés levantó la mano. Entonces, para darle la palabra a todos. Mire, muy rápido, ¿verdad? Pero sí son buenos. Dice, las personas son conscientes cuando ejercen su voluntad o pueden ser manipuladas pensando que las decisiones que toman es su voluntad. Esto que tan veneno puede ser para el desarrollo espiritual. Entonces, una respuesta express. Sí, lo que dice sí, porque ¿quién sino Lucifer y Satanás manipularon la voluntad de los hombres y la conciencia de los hombres? Entonces, la respuesta express. Sí, 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 señor. Ok, Estoy listo. de acuerdo. Bueno, pues, dice, ¿nos puedes orientar acerca del tratamiento psiquiátricos para el trastorno obsesivo compulsivo más allá de lo farmacéutico? ¿Recomienda alguna técnica o metodología? A ver, hombre, Wilson, como dicen los ciclistas en RCN, muchas gracias por la pregunta, señor periodista. Justamente esa es mi especialidad. El TOC, cuando hay un TOC que no es farmacológicamente, que es farmacológicamente resistente, utilizamos la psicocirugía. La psicocirugía no es quitar un pedazo del cerebro, sino introducir electrodos. Y ese es uno de los trabajos que yo tengo. Y es una de las cosas que yo hago a través de una institución que se llama el Instituto de Epilepsia y Parkinson del Eje Cafetero, donde se le colocan electrodos a personas que tienen epilepsia, trastornos del movimiento, agresividad o TOC. Y yo en esos procedimientos, por eso puse ahí que vos leíste que mis campos de investigación y de publicación es el electroencefalografía funcional, porque yo soy el que hago los monitoreos intraoperatorios de esas cirugías. Y aquí llegan personas de muchas partes de Colombia, que es una tecnología avanzada que no está disponible en muchas partes. Entonces la respuesta corta, sí, señor locutor, sí, señor, tiene usted Ok. toda la razón. Existen Bueno, mecanismos más allá de los farmacológicos para tratar el TOC. bueno, señor Andrés Ramírez tenía una pregunta, levantó la mano. Gracias, Wilson. Es que pensé que eran tres voluntarios más para hacer preguntas, pero qué pena que me... Brevemente, gracias, Jairo, por la charla. Muy interesante. Eh, Te quería preguntar sobre los psicópatas y los narcisistas. Hay varios videos de psiquiatras en YouTube describiendo las características de estas dos condiciones, psicópatas y narcisistas. Y en general, lo que he visto es que los ven casi como unos monstruos, como si no fueran humanos, literalmente como si fueran personas que aparentemente son humanos, pero constituyen un grupo separado completamente, sobre todo por la falta de empatía, la incapacidad para la empatía. ¿Tú Bueno, cómo ves esas condiciones? ¿Tú crees que, por ejemplo, tienen ajustador o es muy difícil afirmar algo al respecto? Gracias. muchas gracias, Andrés. Saludos a vos, como dice Gamero. A ver, hermano, hay una cosa que es la psicopatía y otra cosa es la sociopatía. Psicopatía es enfermedad mental. Sociopatía son personas que no tienen alteraciones cerebrales, pero que tienen dificultades para comprender la realidad del otro. Son narcisistas y generalmente son muy malos. Algunos llegan a presidencias de países Sí, latinoamericanos, ¿sí? De muchos. izquierda y de derecha, de ambas tonalidades. Te recomiendo un programa de Discovery Channel que se llama Índice de Maldad. Eso lo hace un psiquiatra forense que se llama Michael Stone. Michael Stone habla del índice de maldad y es el famoso psiquiatra forense del FBI, sale un viejito ahí
pero muy sabio, y para él el mayor índice de maldad son las madres que matan al hijo, pasando por muchas tonalidades que involucran siempre el narcisismo. Esos son los sociópatas. Psicópatas es una persona que tiene una enfermedad mental, pero esos son los sociópatas, y en efecto son narcisistas. De hecho, son trastornos de personalidad que se llaman trastornos de personalidad del clúster B. Incluyen las personas antisociales, que son los psicópatas, las personas narcisistas y las personas histriónicas. Son personas que, no teniendo ninguna alteración cerebral, no son capaces de generar empatía, altos niveles de narcisismo, y les importa un pepino hacer el mal por cumplir sus deseos egoístas, donde de nuevo viene un veneno mental, se dejó llevar por un veneno mental. Ese es Pero y el ajustador de pensamiento, como decía Andrés, ¿cómo hay? Parece que hay tres tipos de muerte, ¿sí? Uno de ellos es cuando esa persona no quiere, se niega a hacer la voluntad de Dios. Ese ser humano sigue caminando, pues el ajustador del pensamiento se va. Y no perdió, ganó experiencia para después llegar a otro ser humano, probablemente en otro planeta, con la experiencia, con lo poquito que pudo haber adquirido bueno este señor, y utilizarlo en otra persona. Y son los que se llaman los ajustadores experimentados, que dicen que en este momento hay muchos de ellos en personas como nosotros. Son ajustadores del pensamiento de personas que tomaron la decisión de no hacer la voluntad de Dios y de irse abiertamente en contra. Siguen caminando, su corazón sigue latiendo, pero nunca van a poder sobrevivir. El ajustador del pensamiento los abandonó. Esa es la muerte espiritual. La otra es la muerte material que todos conocemos, y la otra es la muerte mental, que era la que hablamos ahorita con Norma, cuando el cerebro ya llega a cierto daño de deterioro y ahí sucede la muerte mental. Entonces estos manes no saben que están muertos, pero están muertos, nunca van a poder resucitar. Y muchos votamos por ellos en distintas partes de Latinoamérica. Bueno, Jairo, la última pregunta, y luego le damos la palabra a Norma para cerrar. Dice, incluso es un vecino suyo, ¿qué diferencia hay entre la voluntad, las deserciones y la intención? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo, perdón? ¿Qué diferencia hay entre la voluntad, las deserciones y la intención? ¿Cómo se relacionan? Debe ser decisiones. Sí, es decisiones. Se le fue mal el dedo ahí. Voluntad, decisiones e intención. Sí, señor. Aquí está deserciones. Listo. Oiga, pero qué vecinitos tan chéveres. Los vecinitos no deben ser amigos míos. Creo que es Fabián de Armenia, porque por ahí lo vi. Hace muchos días no lo veo, Fabiancito, de todo mi corazón. Bueno, la intención es muy clara, es tener la tendencia. La decisión es ejercer esa tendencia mediante la voluntad. La relación que yo veo entre voluntad, decisión e intención. Yo puedo tener la intención de dar una charla en el Congreso, pero qué pereza. No, es que ir hasta Pereira, leer tal cosa, exponerme allá, que me hagan preguntas, ay, no, qué jartera. Entonces la voluntad nunca se convierte, nunca llega a la realidad, esa potencialidad que había en la actualidad. Por eso hablé del origen, lo actual y lo potencial. Está el potencial de ir a la charla, pero lo actual no lo quiso llevar a lo potencial, teniendo el origen, que es la capacidad. Esa es la respuesta corta, Wilson. Intentar una respuesta Lo hace bien, una respuesta perfecto. bastante compleja, que ese vecino más bien no parece amigo, sino amigo. No, pues que eso es para un tema, de verdad. Todo para un tema de discusión. Bueno, de verdad, muy amables a todos. Jairo, de verdad, excelente, espectacular su exposición. Sí da para muchos temas más y será nuevamente y cordialmente invitado, si usted lo permite. A todos ustedes que estuvieron aquí presentes, muchas gracias. A las personas que estuvieron de Argentina, de Chile, que yo sé que aquí son las 12 de la noche allá, ¿verdad? Muchas gracias. Y a los que estuvieron en otros países, de Ecuador, de México, en fin, Estados Unidos, Canadá, bienvenidos siempre. A todos, mil y mil gracias. Normita, muchas gracias. A Muchas todos, gracias. muy amables. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.